Fernando, gracias por estar ahí, que andás a las corridas. Estás muteado tú. ¿Cómo andan? Agradecido de estar, como siempre, con ustedes en comunicación. Esta vez medio a las corridas, de un lado para el otro, tú lo adelantabas. Estamos en medio de un conflicto que no hubiéramos querido tener, que de alguna manera ha estado pautado y ahora desencadenado por una actitud intransigente de la gerencia general del Citibank, que en una decisión empresarial vendió parte de sus negocios a una empresa en la zona franca, pero que se ha negado sistemáticamente a discutir, bueno, la incorporación de esos trabajadores que estarían afectados a esos negocios y que de alguna manera hasta ahora la empresa ha tenido una actitud de decir yo pago los despidos y me desprendo de esos trabajadores, como si la cuestión fuera nada más que pagar lo que corresponde y no tener en cuenta que una fuente de trabajo es algo muy preciado para cualquier trabajador, para un sindicato ni que hablar, pero que además para un compañero o compañera en particular, a determinada edad, significa una situación muy complicada de inestabilidad en la vida y demás, y bueno, no todo se arregla con plata, pero parece que a veces hay, bueno, directores empresariales de estas multinacionales que piensan que la vida es así, que es plata que va y viene y nada más, cuando nosotros ponemos un énfasis mucho más fuerte en los aspectos humanos vinculados al trabajo. Por suerte, En una coyuntura en la cual la banca, a nivel internacional, viene ganando y mucho en tanto y en cuanto se ha desprendido muchísimos trabajadores a lo largo y ancho de todo el mundo y está altamente tecnificada las transacciones. sí, sí, eso tal vez sea, con las particularidades de cada caso, sea una cuestión general en todas las ramas de actividad, pero es como vos decís, en particular en la rama del sistema financiero, bueno, hay de los últimos años y con la pandemia además una velocidad mayor, una velocidad de vértigo de introducción de tecnología que obviamente va en favor del servicio y del usuario, de la comodidad del usuario, pero que sin duda va y se sustancia rápidamente y se puede documentar inmediatamente, va en favor de un aumento de la productividad potencial, ¿no? A la potencia. Y que ese aumento de la productividad además se dé con menos cantidad de empleados, seguramente mucho más calificados. Y bueno, en ese sentido es que para EU la fuente de trabajo es un elemento fundamental, un elemento, yo te diría que central de la negociación colectiva y la empleabilidad de los trabajadores también. O sea, seguramente vamos a tener que ir introduciendo cada vez más, con más importancia, la formación continua de los trabajadores como parte de la remuneración que reciben, de manera de que se mantengan bueno, actualizados, para poder mantener sus trabajos, ¿no? Entonces, lo mínimo que uno puede esperar es que del otro lado, de parte de las empresas, haya una actitud igual de compromiso en cuanto a cuidar a la gente, ¿no? Pero bueno, no siempre se da. A veces hay niveles de intransigencia muy fuertes. Por suerte, hoy al mediodía en el Ministerio de Trabajo se alcanzó un acuerdo de generar ámbito, un ámbito de estudio y de trabajo con el Citibank para ver si se puede sortear esta situación, mitigando las consecuencias estas graves con respecto al empleo, ¿no? Una situación que se venía previendo, que se acercaba y que se iba a dar, porque los trabajadores ya habían habido diferentes movilizaciones, pero también hay algunas otras movidas en la banca oficial. Sí, ciertamente, nosotros sabíamos de esto, nos habíamos movilizado
y sabiendo de esto habíamos apostado a evitar llegar al conflicto y a evitar los despidos, buscando una salida negociada. Eso no se pudo, esperemos que ahora esta nueva instancia dé algún resultado en ese sentido. En la banca pública, después de un largo periplo de movilización y de lleva y trae, después de un año y medio, poco más de un año y medio de estar vencido el convenio de la banca pública, bueno, habría ahí un acercamiento, una especie, podría hablarse de algunos puntos de acuerdo que serán puestos en debate al gremio en la asamblea probablemente el 20 de este mes y esperemos que termine redundando en, bueno, en un acuerdo y en una renovación de un convenio que no solo está en debate allí, en discusión el ajuste salarial de aquí a 3 años, que puede ser el plazo del convenio, sino que renueva todas las actas que han ido complementando ese convenio y que tienen 30 años, ¿no? Regulando las relaciones laborales en la banca pública, ¿no? Desde la década del 90 que ese convenio se viene renovando y actualizando y que de alguna manera es lo que ha pautado y ha regulado las relaciones laborales. Para nosotros eso también tiene una importancia muy grande porque allí están no solo los beneficios de los trabajadores y algunas cuestiones de atención familiar y demás, sino que también allí están pautados bueno, lo que son la carrera funcional, lo que tiene que ver con nuestra participación en la selección de personal y en los concursos. Bueno, una historia laboral resumida en un convenio que para nosotros es muy importante que se renueve. Ni que hablar que además cierra un frente de lucha que veníamos desplegando hace un buen tiempo y que si hubiera algún tipo de acuerdo en la banca privada, cerraría de alguna manera los dos principales situaciones de conflicto que teníamos para poder dedicarnos casi que con toda la fuerza del sindicato a contrarrestar este ataque a nuestro institución de jubilatoria, que es la caja bancaria, que está incluido en ese proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo la semana pasada. Sin duda ese va a ser un frente de lucha muy duro para nosotros, pero muy caro también, por lo que representa la caja de jubilaciones para nosotros, más allá de que siempre vamos a reivindicar de que en el largo plazo en este país tendrá que haber un régimen general. Pero es verdad que en ese camino nosotros pretendemos que se tenga en cuenta la historia de 80 años, más de 80 años de la caja, porque ha sido una experiencia construida por nosotros mismos, ¿no? Si existe es porque el régimen general nunca, no lo tenía, no estábamos incluidos, digamos. Y si existe es porque ha habido una administración colectiva comprometida de parte también de los trabajadores. Eje de AEBU, ¿cómo ves esta embestida baguala, le llamo yo? Estoy tomando sí, palabras que son de antes, pero son válidas al día de hoy. Esta embestida Sí. baguala en el Parlamento con la Comisión de Derechos Humanos, con el tema del BPS que se está metiendo ahora arriba de la mesa, con la ley de medios, con la rendición de cuentas, una serie de cosas. ¿Cómo lo ves? Unos pocos minutos que nos quedan. Bueno, evidentemente eso debe ser porque nos estamos acercando a la frontera entre la primera mitad y pasar a la segunda mitad del periodo de gobierno, ¿no? Y eso, en cualquier caso, en este o en cualquier otro, eso es un momento clave del periodo de gobierno y de la gestión. Probablemente tenga que ver con eso. También creo que tiene que ver con un estilo de este gobierno de anunciar lo anunciado, de generar otra vez otra conferencia que te vuelve a recordar que lo habían anunciado y que lo vuelven a anunciar y que tal vez te lo anuncien el mes que viene. Y entonces te van colocando una agenda que parece muy cargada, pero que en realidad si empezás a desgranar, hay que ver qué cosas tiene, cuánto tiene avanzado y cuánto no en cada uno de esos temas. Este, eh,
probablemente la ley de medios todavía no tenga todo a favor, mejor dicho, lo que está incluido en la rendición de cuentas respecto a la rendición a la ley de medios, no sé cuál va a ser su suerte, pero está muy discutido. Este, Se quiso apurar y se alineó a toda la coalición de gobierno respecto a un discurso de que la reforma jubilatoria no tiene grandes consecuencias para las generaciones actuales y en lo inmediato. Bueno, estamos nosotros tratando de, más allá del estudio pormenorizado, sesudo y riguroso que haya que hacer de un proyecto que tiene más de 350 artículos, no es fácil, pero más allá de eso, nos hemos tratado de encargar de ir avisando de que no es tan así como dicen y que sí hay perjuicios inmediatos que para ir desgranando para próximos programas te van a estar liquidando tu jubilación por los 25 años de actividad que tengas y no por el promedio de tus últimos 10 años de trabajo, que le van a quitar la posibilidad de pensión a muchas mujeres que les toque la situación de quedar viuda, que este, además de hacerte jubilar 5 años después, te obligan a jubilarte 5 años después, pero encima te pagan la misma tasa de reemplazo, o sea que en definitiva la parte de tu sueldo que te tocaría como jubilación a los 60 años, recién la vas a recibir a los 65, no es que te mejoren nada, sino que en todo caso te difieren 5 años en el tiempo, lo que ya era magro. Y bueno, todas estas cosas las vamos a tener que ir desgranando, suavecito, de a poco en cada vez que nos comuniquemos, para ir despejando un poco este halo que han ido creando de que se les ocurrió la grandísima idea de un proyecto que es gradual y que es más justo y solidario. Yo lo que sé que tiene más es más AFAP. Y ya con eso ya empezamos a tener dudas de si es más justo y solidario. Y de ahí para adelante habrá que ir pasando de los titulares a los detalles de cada una de las cosas que tiene ese proyecto. Olvidar, perdona que lo retome nuevamente, pero Y cierto, hay lo algo que de está vinculado a la ley de medios, pero totalmente vinculado a la ley de medios, que es la venta, el desgaje de Antel. Porque la ley de medios está vinculada particularmente a que las transnacionales, Claro, Movistar y las cableras del interior del país puedan vender internet de algo que ya pagó el gobierno uruguayo. Pagó la fibra eso, óptica. eso que está diciendo vos, que es seguramente la clave de toda esa movida, eh, dándole la posibilidad a los medios de usufructuar una inversión que hicimos los accionistas de Antel, que somos los 3 millones de uruguayos. Si lo combinás con que se elimine todo tope o se aumente a un tope ilusorio, la posibilidad, la cantidad de medios acumulados en un solo dueño, es una combinación explosiva, ¿no? Yo diría, un problema para la democracia y para la libertad de expresión en esa democracia. Compleja porque no es solamente lo que aparentemente se ve con titulares, que son titulares los que tiran los títulos. Pero de fondo hay una puja tremenda de cobros que le están haciendo los medios de comunicación a la campaña electoral que pasó y la que lo sostiene con la que se sostiene en la presidencia de la República actualmente. Es muy complicado lo que viene. Sí, yo diría, si vos te pones a pensar capaz que la pandemia lo justificaba, pero en conferencias de prensa que además parecían cadena, ¿no? Interminables, de larga. Bueno, no es solo la campaña electoral, ha sido todo un montaje que ha habido durante todo este tiempo que de alguna manera le ha servido de plataforma para crear este relato
de que hay, bueno, parece que hubieran nacido nuevos partidos haciendo cosas en este país por primera vez en la vida, por primera vez en la Para que te historia. Y la interrumpa, verdad son los mismos yo siempre. ayer decía, y tiene que ver con el relato, estamos mirando el reloj, este, pero yo ayer decía, lo que le pasó a Marcelo Abdala con el tema del alcohol, la espirometría, lo que le pasa al senador Penadé, solamente la diferencia, uno que sea representante de la clase obrera y otro que sea un representante del Partido Nacional, y acá no pasó nada, Sí, no pasó. sí, pero además se nos dijo, y así lo hicimos, la, la organización del cual el compañero era representante, o sea, el PCNT, también se hizo cargo de la situación y dijo, bueno, lo vamos a procesar con él, ¿no? En cambio, cuando es el Partido Nacional, no, no el partido no tiene nada que ver tampoco. Y no es la primera cosa, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que va a haber que encontrar las formas de comunicación y probablemente bueno, estas oportunidades que tenemos, más la más vieja de todas, que es la de Ir a este, conversar. ir a conversar con la gente en el puerta a puerta y en el barrio y en la casa y en el laburo, son y siguen siendo clave, y más ahora en la medida que uno dice, esperemos que la pandemia y todo eso haya quedado atrás, ¿no? Pero también es verdad que eso que en su mayor parte por lo menos, quedó atrás, que fue la pandemia, fue un gran telón de fondo para un gobierno que justificó todo en eso, en ese telón de fondo, ¿no? Y bueno, ahora está quedando en evidencia, eso está quedando en evidencia, y además, al haberse caído la mayor parte de ese telón de fondo, vemos hasta el fondo del escenario y no hay mucho en ese escenario. No hay mucho, no hay orquesta ni hay partitura. Entonces, Tanto telón de fondo es que un poco una porción de uruguayos muy minoritaria, pudo juntar en el medio de la pandemia miles de millones de dólares, mientras que otra porción importantísima de uruguayos se queda sin trabajo, con rebajas salariales, salado. sí, sí, es que eso es, bueno, te adelanto, ahora en estos días AEU publicará de nuevo el informe, pero te adelanto que nuestra comisión técnica ha estado tomando los datos, los últimos datos, que son datos del Banco Central, o sea, no estamos hurgando en ningún lado ni nada de eso, simplemente Si no están procesando, ¿eh? filtrando nada, son datos No, oficiales que están ahí públicos. procesando datos. Y te confirmo, te adelanto que los depósitos siguieron creciendo en estos últimos meses y siguen creciendo acumulados en las cuentas que ya eran de gran porte. O sea, lo que te es un dato más de esa estudio, esa percepción que hemos ido haciendo de que hay una acumulación de riqueza en el 1% más rico, que ya era más rico de este país, ¿no? Y mientras tanto, como contracara de eso, eh, los hogares, la inmensa mayoría de los hogares no recuperaron digamos, el poder de compra ni siquiera igual a la reactivación económica que ha tenido el país. Ha recuperado, los hogares, la mayoría han recuperado por debajo de lo que ha crecido la economía del país. Por tanto, donde está acumulado, arriba, ¿no? Y eso es lo que te da bueno, que se vive renegando contra los planteos ideológicos, entre comillas, de parte del gobierno y demás, pero bueno, todas esas iniciativas que vos nombrabas están cargadas de ideología. Y mal que les pese, lo voy a repetir en todos lados, aunque a ellos no les guste. Están cargadas de ideología porque el proyecto de reforma de seguridad social, que carga todo su peso sobre los trabajadores y los empresarios, siguen igual que siempre, pagando la mitad, en el mejor de los casos, la mitad de lo que pagamos nosotros. Bueno, es evidente que también sigue la misma ideología de cuidar a los mayagoros, ¿no? Lo mismo pasa con lo que decíamos de desestructurar la ley de medio, y lo mismo pasa con la decisión la institución de derechos humanos. O sea,
terminan acordando ideológicamente allí adentro del Parlamento y sin tener en cuenta la opinión de las organizaciones sociales, que es lo que de alguna manera era el espíritu de la ley y de la creación de la institución de derechos humanos. Bueno, ahí estarán seguramente los ejes de lucha más fuertes que nos reserva el futuro inmediato, ¿no? Fernando Gambera, nos vamos, te tenemos que dejar porque ya arrancamos la otra parte del programa. Pero por favor, yo también estaba mirando de reojo el reloj porque me gusta hacer, no pasarme de ya la oportunidad que ustedes nos dan, así que un gusto y la seguimos Gracias por estar, nos reencontramos el viernes próximo. Dale. O Arriba. antes, si es necesario, se levanta el tú y esto está abierto. Lo mismo por este lado, así que Un abrazo. el abrazo de siempre para todos. Nos reencontramos el viernes. Chau, chau, Arriba. chau, chau.